Dios te bendiga, querido hermano, querido amigo, en esta mañana. Esperamos que el Señor esté bendiciendo tu vida. Qué buen tiempo es poder acercarnos a la palabra del Señor. Quiero leer unas palabras del Señor Jesús que nos invita a permanecer en Él. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, voy a leer del versículo 1 al 5. El Señor Jesús dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Qué linda las palabras del Señor que nos invitan a permanecer en él. Permanecer en él en este tiempo difícil y dar fruto cuando estamos permaneciendo en él. Que Dios te bendiga. Gracias por los hermanos que han seguido colaborando con alimentos no perecederos, que los han acercado hasta aquí, hasta la iglesia, que también nos ha permitido poder seguir ayudando a aquellas familias que están pasando por necesidad en la iglesia. Dios les bendiga también por su fidelidad. También hemos tenido lindos grupos de oración los miércoles por Zoom. Ha sido una buena experiencia de juntarse unos cuantos hermanos de la iglesia y estar orando unos por otros allí. Invitamos también a quien está mirando en este domingo a sumarse por esta plataforma Zoom el miércoles a las 20 horas y también los domingos a las 10 de la mañana en la escuela dominical por la misma plataforma, estudiando el libro de Filipenses. Ahora te invitamos a tener una palabra de oración y luego a poder disfrutar de la adoración que nuestros hermanos del Ministerio de Adoración han preparado y luego a escuchar la prédica de nuestro querido pastor Richard. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por poder juntarnos en torno a tu palabra y la adoración de tu nombre. Bendecí este tiempo. Pedimos que abras nuestros ojos y oídos espirituales para escuchar tu palabra. Que tu Espíritu Santo pueda estar obrando en nuestra vida, Señor, en el día de hoy. Que este día pueda ser un día diferente. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermano, amigo, que Dios te bendiga y que tengas un hermoso domingo. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió
todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en sus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en sus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Digámosle esto una vez más a nuestro Señor, ¿sí? Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en sus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en sus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Decile a tu Señor, de gloria en gloria te veo, oh Dios. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios. Muy buenos días, qué lindo encontrarnos una vez más para meditar en la palabra de nuestro Dios. Titulé nuestro mensaje para hoy, Maravillas de su gracia. Maravillas de su gracia. Y así como hemos visto semanas anteriores a aquella mujer que fue traída en el mismo acto de adulterio y Cristo manifestó las maravillas de su gracia, hoy queremos ver el llamamiento de Leví, conocido por nosotros como Mateo, el apóstol, escritor del primer libro del Nuevo Testamento. Esta historia la encontraremos en Marcos capítulo 2, verso 13 al 17. Marcos 2, del 13 al 17, y dice así la palabra de Dios. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico,
sino a los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La controversia, una de las controversias de los religiosos con Jesús, tenía que ver con la gente con quien Jesús se relacionaba y se sentaba aún a su mesa. Llegó a tal punto que la única solución que vieron los fariseos fue dar muerte al maestro. Extremistas. Pero nosotros, a veces, matamos la gracia de Dios en el corazón de las personas con nuestra rigidez, con nuestro legalismo, con nuestra religiosidad, sin dejar que el vino nuevo sea puesto en odres nuevas. Muchas veces venimos de religiones, y lo digo entre comillas esto, ¿no? De iglesias a veces evangélicas, que son muy rígidas, y su religiosidad marca, contamina, amarga, oscurece de tal modo nuestro corazón que hasta nos es difícil salir de esos lugares. Y cuando por fin lo logramos y salimos de esto, llegamos a iglesias que están llenas de gracia. ¿Cuánto nos cuesta recibir la gracia? Y es terrible porque a veces esa contaminación que hay en nuestro corazón la repetimos quizás a una menor escala, pero la repetimos sobre los otros. Y aún estando en iglesias que están llenas de su gracia, tenemos que tener cuidado con la religiosidad, que va opacando y cortando el corazón de los otros. Necesitamos relacionarnos a través de la gracia y nunca desde la rigidez y la religión. En el versículo 1 de este pasaje que estamos viendo, Jesús nos cuenta que Jesús estaba entrando en Capernaum, pueblo o ciudad fronteriza que quizás era un centro aduanero, donde había mucha gente, o pasaba gente. Y por supuesto que estaban en todo Israel los publicanos. ¿Quiénes eran estos publicanos? Bien, judíos al servicio de Roma, imperio que dominaba a los israelitas. Estos judíos, que luego les fue puesto el nombre de publicanos, compraban el permiso para trabajar como recaudadores de impuestos y les cobraban a sus propios compatriotas en favor del imperio o el conquistador. Y no es todo, cobraban mucho más de lo requerido en su propio beneficio, los robaban. Eran vistos como traidores, indeseables, pecadores y aún apóstatas, porque entendían que habían renunciado a las promesas del Dios de la Biblia. Los rabinos los habían expulsado de las sinagogas y eran asociados a pecadores y prostitutas. Por otro lado también, en nuestra historia de hoy, encontramos a los fariseos y a los escribas, pero vamos a hablar de los fariseos, secta o sector muy importante dentro de la religión judía. Algunos dicen que quería decir apartados, y la idea era apartarse del pecado, pero con el tiempo se volvieron tremendamente legalistas. Inventaron tradiciones para explicar la ley, pero pusieron a esas tradiciones por encima de la ley, distorsionando todo. Y te digo algo, si el corazón no se llena de la gracia de Dios en Cristo Jesús, se llenará de cualquier otra cosa. En este caso, de religiosidad. En otros casos de circo, en otros casos de ateísmo, pero si no se llena de gracia, de algo se llenará. Estos hombres eran muy influyentes sobre el pueblo, recuérdelos en el juicio de Jesús con Pilato alrededor del pueblo, diciendo: griten, crucifíquenme, griten, crucifíquenme. Y el pueblo que obedecía a lo que ellos decían, gritó: crucifíquenme. Los fariseos eran considerados verdaderos líderes espirituales. Ellos evitaban el contacto con publicanos y pecadores. Comer con tales personas era muy mal visto y reprochaban a cualquiera que tuviera algo de dignidad que comiera con ellos. Creían que serían salvos por guardar las costumbres de la ley. Ellos confiaban en sí mismos
en sí mismos y en su propia obra para la salvación. E intentaban por todos los medios desacreditar a Jesús, encontrarle en alguna falla para poder acusarle, llamándole amigos de publicanos. Lo puede ver en Mateo 11:19, que le llamaban, él es amigo de publicanos, come con los publicanos y pecadores. Y en nuestra historia de hoy, por supuesto, también encontraremos a Jesús, la gracia de Dios personificada que vino a alcanzar nuestros corazones lastimados, heridos, pecaminosos, sin solución. A Él lo encontramos, la gracia de Dios. Y es interesante, las personas que Jesús vino a elegir. Eligió a Simón Pedro, llamado el celote. ¿Qué quería decir este celote? De la secta extremista de los judíos. Y lo encuentra en Lucas 6:15. Odiaba al imperio, se levantaba contra el imperio romano, los consideraba enemigos. Cuando Jesús lo llama, lo empieza a seguir. Y entre otros que llama a Leví, o sea, Mateo, recaudador de impuestos para el imperio, odiado por los celotes. Donde se manifiesta la gracia de Jesucristo, hay paz, encontramos armonía, hay reconciliación, o sea, hay acuerdos, amistad y comunión. La gracia de Dios. Ni tú ni yo elegiríamos a estos hombres, Estaríamos de acuerdo con uno o con el otro, así lo hacemos hoy. El celote, sin embargo, deja su empresa, su religión, sus ideas, sus pensamientos y se une al publicano que pone todos sus bienes a disposición del maestro para llevar la misma gracia que los cambió, para que cambie a otros y que pueda empezar a dar sentido a la vida de otros como les dio sentido a sus propias vidas. Estas son las maravillas de su gracia. ¿Las quieres tú? ¿Las quieres tú? También hay abundante para ti y para tu familia. Ahora veamos el versículo 14 en nuestro capítulo de hoy. Y dice, al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Yo no sé si Leví le había visto. Él cobraba quizás cerca de la playa, quizás lo haya escuchado, con el viento traía las palabras de Jesús hasta él. Yo no lo sé, eso no lo sé. Pero sí sé que veo a Leví sentado a la mesa de los tributos públicos, robando a sus compatriotas e enriqueciendo al enemigo. ¿Lo puede imaginar? Véalo, cierre sus ojos, un hombre odiado por todo su pueblo, estafador, ladrón, que vivía a costillas de los demás y enriquecía al enemigo, ¿lo ve? Pero cuando la misma presencia de la gracia lo invita a seguirlo, todo cambia. Su mente cambia y ahora, versículo después, lo encontramos sentado a la mesa de su casa esta vez, compartiendo el evangelio con sus amigos, quizás con sus vecinos y aún con su familia, compartiendo el evangelio con sus compañeros de trabajo, compartiendo su mesa, haciendo un gran banquete, ofreciendo lo suyo a aquel que por gracia le perdonó, le dio esperanza. Mientras los religiosos lo hacían sentir incómodos, culpable, lo señalaban, lo juzgaban, lo criticaban y lo apartaban, la gracia te acerca, te perdona, te da una oportunidad y renueva tu mente. ¿En qué mesa estás tú? ¿En qué mesa te has sentado tú? Ven a la mesa de Cristo, ven a la mesa de la gracia. Es esa gracia de Dios derramada por ti en la cruz que transforma al pecador. Solo ella nos califica y capacita para la salvación. Solo debes apropiarte de ella. Cuando Leví escuchó al maestro, le dijo, sígueme. Escuchó sus palabras, se levantó y se apropió de ellas y le siguió. Haz tú lo mismo.
Nadie, por más pecador que sea, está fuera del alcance de la salvación de Cristo. Nadie. Leví no solo fue discípulo, no solo fue testigo ocular y no solo escribió un evangelio. Leví fue evidencia viva de la maravillosa gracia de Dios. Y quien abra su corazón a ella, le hallará del mismo modo. Sí, amigo, está al alcance de una sincera y sencilla oración. Para ti, para todos, Jesús dice, sígueme. Ahora leamos el verso 17. El tiempo es tirano en esto. Y dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los fariseos y los escribas comenzaron a criticar esta actitud del maestro. Los fariseos creían que denunciando de lejos lo que estaba mal, se alcanzaba para que las personas cambien. Pero eran como los médicos de hoy, hacen medicina telefónica o de telecomunicación, mientras Cristo estaba mismo en el CTI buscando ayudar. La gracia te busca, va donde quiera que tú te encuentres, espera que le entregues tu corazón, te invita a que le sigas seriamente. A diferencia de Marcos, Mateo revela en sus escritos algo más de los dichos de Jesús. Y Mateo 9:13, no lo busques, yo se lo leo, dice, id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Toma una profecía del Antiguo Testamento que se encuentra en Oseas 6:6, y los esfuerzos en este mundo, mostrándonos que los esfuerzos en este mundo para hacer las cosas mejor, lo mejor posible, son buenos. Sí, son buenos. Pero delante de Dios, para la salvación, no te sirven de nada todos tus esfuerzos. Y se los quería decir. Y sanaba en sábado. Y extendía sus milagros para que los fariseos dejaran la religión y se dieran cuenta que sus esfuerzos no alcanzan, no pueden, no sirven, no son útiles. Porque en nuestro corazón hay pecado. Mirá lo que dice Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por lo bueno que hagas, no serás salvo. Aunque te esfuerces, no puedes hacerlo por ti mismo. Alguien preguntará, entonces, ¿cómo me salvo? Si haciendo lo mejor no puedo, ¿cómo hago? Ve al médico divino. De nuevo, ve al médico divino. Vino a salvar lo que se había perdido, lo que no se podía encontrar por sí mismo, lo que no se podía salvar por sus propios esfuerzos. Los fariseos se consideraban dignos y decían, no lo necesito, soy bueno, confiaban en ellos mismos, prefiero ser ateo. Los publicanos y pecadores que entienden su condición, vienen a Él para que Él les salve. Los fariseos y publicanos sin Cristo están perdidos, confían en ellos y no quieren creer. Hay dos grupos y los dos son pecadores. Un grupo de pecadores que dice, no necesito un médico, me las arreglo por mis propios medios. Tengo mi propia forma de vida, mi filosofía, mi religión, mis pensamientos y no me interesa lo que tú ofreces. Y el otro grupo, que también es pecador y eso no cambia, pero conoce su miserable condición y quiere que el médico derrame su gracia para perdonarlos. Y lo buscan humildemente. Pregunto, ¿en qué grupo estás tú?
¿En qué grupo estás? El día del Señor vendrá y como ladrón en la noche, o la muerte nos alcanzará, tarde o temprano llega. Iremos a juicio y tendremos que dar cuenta de nuestros actos delante del Rey Santo. Cuando Dios pregunte si fallaste en algún mandamiento de la ley, tendrás que admitir, soy culpable de todos. ¿Mentiste alguna vez? No mientas, por supuesto que mentimos. ¿Robaste alguna vez? Por insignificante que sea, sí, soy culpable y tú también. ¿Hay adulterio en tu vida? Quizás no con el cuerpo, pero con la vista. Culpable, culpable. ¿Has deshonrado a tu padre y a tu madre alguna vez? Por supuesto que sí. ¿Quién no lo ha hecho? Si no fue en uno de los mandamientos, fallamos en otro, pero somos culpables, pecadores, y no podemos salvarnos por nuestras propias obras buenas. No alcanzan. Y la paga del pecado es muerte, dice la Biblia, y muerte eterna. Y nadie quiere ir al lugar de los culpables. Nadie quiere ir al infierno. Y nuestros pecados nos llevan allí. Cuando el juez justo vaya a bajar el martillo y pronuncie tu nombre, no habrá escape. Pero imagínate que en ese momento que el juez justo va a decir culpable al infierno, alguien entra a la sala de juicio y se para entre Dios y tú y dice, alto, yo quiero pagar lo que este hombre debe, lo que esta mujer debe, lo que este joven debe. Él dice tu nombre, pronuncia tu nombre y dice, alto Dios, yo quiero pagar lo que fulanito, menganita deben. Que caiga toda tu ira sobre ti. En la cruz, Cristo se para delante del trono de Dios y ofrece gracia en cambio de la ira merecida de Dios. Y hoy te la ofrece. ¿Qué le respondes a Cristo tú? Te quiere perdonar. Necesitas arrepentirte y buscarle y decirle, Dios, derrama tu gracia en mi corazón. Me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por ellos y te invito a que entres en mi corazón y seas el Señor de mi vida. 2 Corintios 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el tiempo de salvación. Es tu decisión. ¿Qué harás con Cristo? Él ha manifestado su gracia. Él murió en tu lugar en la cruz. Y hoy quiere perdonarte. ¿Te arrepientes? ¿Qué le respondes al Señor? Si es tu decisión, invítalo con una oración sencilla de tus palabras y decirle, Jesús, ven a mi corazón. Te pido perdón por mis pecados, con tus palabras. Creo que eres Dios. Creo que moriste en la cruz en mi lugar. Creo que resucitaste de los muertos. Y te invito a que entres en mi corazón y seas el Señor de mi vida. Perdona mis pecados. Me arrepiento de todos ellos. Vení a mi corazón, Señor. Si nunca lo hiciste, haz esta oración. Y comunícate con nosotros. O comunícate con aquel que mandó en su Facebook o en su WhatsApp. Comunícate. Y permitinos darte información y material para que puedas conocer más de este nuestro Salvador. Iglesia amada, que vos y yo podamos ser como Cristo y no religiosos. La buena religión lleva gracia. Que tú y yo podamos ser agentes de gracia. Sumarnos, vos y yo, al ministerio de la reconciliación. Este tiempo es tiempo de usar la creatividad y llegar al vecino. Están sensibles. El mundo está sensible por lo que pasa. Ven a Cristo y sé parte de este movimiento. El Señor te bendiga.